onde mais de gran maneira bendicionar pabo, bo hogar, bo família completo e turbo amistad contacto nan e hasta bo oponente nan. Derecho sacra da título de nos devocional. Y a palavra da bisa nos awe lo siguiente. Es nan kusi a acepte, kua pone nan fe den su nombre, ela duna nan derecho pabira yuk di Dios. Juan 1, versículo 12. El texto estamos nos bon claro na momento que un gente recibi of aceptar Jesús y quiere den su nombre, esta recibi el derecho de vira yu de Dios. Y dos expresionan aquí, no ta dos caminos separar, sino nan ta describir mes una respuesta of contesta de corazón. Esta, una entrega real na Cristo, que ta queda visible den fe den su nombre. Ahora, conozco por sa que fe aquí ta genuino. El Bible mes ta clara el asunto que esta que fe ta vivo y que ta 13 fruta de forma aquí. Así na fe también ta morto den su mes. Si no ta acompaña con obra. Mescos con culpa ta morto sin espíritu. Así na fe también ta morto sin obra. Jacobo 2, versículo 27-26. El versículo aquí parafrasear. Importante está para nos afirmar que no te avisanos que obra la base de salvación, sino esta evidencia que fe está vivo y que un gente ha recibido Cristo de verdad. Nos acorda también que fe está venidor de tende el mensaje tocante de Cristo, Romanos 10, versículo 17, texto de meditación de nos devocional de ayer. Es así que Cristo y su palabra ta es comida principal que ta alimenta fe. Jesús mes avisa, a mitad e pan que ta duna vida. A mitad e pan que baja for di cielo. E pan que a mí lo duna también mes carne. Que mitad duna pa mundo haya vida. Brevemente parafrasear Juan 6, versículo 48-51. PCI. Recibí Jesús no tan cosa superficial, ni una declaración que boca so. Es una decisión que te trae una vida nueva, una vida de discipulación. Y Jesús me pone el paso público de vida nueva y bon clar en su comisión na su discípula. Vai, a si turnación vira mi discípula, batizándonos en nombre de Tata, de Hijo y de Espíritu Santo, enseñándonos para guardar turcos, que a mí hacía y manda voso. Mateo 28, versículo 19-20. Denme una línea ahí, ora un ejende atende el mensaje y nan sinti convicción, nan avisa Kiko nos mesterhasi
La respuesta estaba arrepentivoso y la haga cada uno de vosotros bautizar en el nombre de Jesús. Hechos 2, versículos 37 y 38. Es aquí estamos en nuestro bautismo, está el paso obediente y público que sigue fe y arrepentimiento. Esta es una celebración o confirmación de lo que Dios ha comenzado de un gente. Marcos 16 también te dice la misma cosa. El mensaje principal está fe y bautismo estaban juntos en el proceso de discipulación, pues así un gente discípulo. Ahora, mi hermano, nos no me esté pensar, o mejor pensar, nos me esté que es decisión para recibir Cristo y es fe para confiar en Él, no está traja arriba fuerza humana. Esta obra del Espíritu Santo que está convence a gente. Jesús avísanos. Ora e vini, Espíritu Santo pues, lo convence a gente en el mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, versículo 8. Así nos llegan a la conclusión siguiente. El mensaje de Cristo está alimentar fe. Espíritu Santo está usa el mensaje para convencernos. Y convicción está trece arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a una decisión firme para recibir. Y aceita queda confirmar y testificar del bautismo. Y una vida nueva de discipulado. Señor, te llamamos hoy para seguir el proceso aquí, en el final. Pasó, lo que Él comienza de nos es que completa. Y si Señor te llamado o llamami para el siguiente paso, este bautismo no pospone. No está para ganar salvación, sino para vivir en obediencia y para mirar que bota pertenece a Cristo públicamente, según su palabra te instruimos. Nuestra oración, Señor, nos agradecemos por nos es parte esencial aquí de tu plan de salvación. Danke Jesús para darnos pan de cada día. Y danke Espíritu Santo para convencernos de la necesidad de el alimento primordial y principal aquí para nos por vivir eternamente. Amén y amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega por medio de tu canal es Palabra Actualizada.